Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, Actualícese Video. Como nosotros lo que vamos a resolver es qué pasa en el 2023. Sí, porque para eso estamos acá. Estamos acá para mirar qué va a pasar dentro del ecosistema de facturación electrónica con documentos equivalentes, nómina electrónica, documentos soportes, mensajes de confirmación que está dentro del ecosistema del Radian. ¿Qué va a pasar en el 2023? Pero resulta que no es posible que nosotros respondamos qué va a pasar en el 2023 si no sabemos lo que ya pasó. Entonces vamos a hacer un recuento rápido. Vamos a hacer un recuento rápido de dónde venimos para poder establecer en dónde estamos y sobre todo para intentar determinar para dónde vamos. Entonces ese es el recuento que vamos a hacer en la tarde, ¿no? Vamos a mirar de dónde venimos en el ecosistema, en dónde estamos en el ecosistema, qué es lo que está pasando en el 2023 y para dónde vamos, qué es lo que va a suceder en los siguientes meses. Es lo que va a pasar en el corto plazo porque ya algunas cosas están sucediendo que vamos a revisar ahora. Bien. Hay un señor que es muy protagonista en todo este tema de la masificación o en todo este tema del que nos metimos en el 2020, ¿no? Y es el decreto 358. Este decreto 358, que voy a compartir aquí nada más como para refrescar la memoria y para que ustedes recuerden qué es ese tema del 358 y todo eso y de pronto les nazca la duda y lo a buscar en el archivo que les compartimos acá o que les vamos a compartir acá de esta conversación. Entonces miren que el 5 de marzo del 2020, 5 de marzo del 2020, 3 años, ¿no? 3 años, conocemos el decreto 358 del 2020. Ese señor es un personajazo. Ese señor nos cambió la vida. Él nos cambió la vida, cuando les digo que nos cambió la vida en serio, porque él es el que nos tiene aquí hoy, porque él fue el que comenzó a hablar de todo esto que estamos hablando de vamos a crear un ecosistema y que dentro del ecosistema estén todos estos personajes, que haya factura electrónica con validación previa, que tengamos documento equivalente, que tengamos documento soporte. Ese señor fue el que comenzó el desorden. Entonces, él comienza el desorden en esa fecha y establece varias cosas que yo realmente no quiero que lo revisemos como en detalle, si lo tenemos que volver a él más tarde, volvemos a él más tarde, pero establece por acá unos elementos importantes y es que él dice, bueno, ¿quién está obligado a facturar, no? ¿Quién está obligado a facturar? ¿Qué es eso de la factura? ¿Cómo así que hay una factura electrónica con validación previa? ¿Cómo así que quiénes son los que tienen que generar documento soporte en operaciones con sujetos no obligados? Si ahí viene un desorden aquí en esto, ¿cuáles son los documentos equivalentes a la factura? Y trae un personaje por acá por primera vez que nunca habíamos conocido, que es el personaje del documento equivalente electrónico, que es importante porque va a suceder en el 2023. Entonces, nada más quiero que sepas que el decreto 358 fue el que armó el desorden. Él fue el que armó el desorden. Y él tiene tres cosas que yo resalto como importantes, ¿no? Pues, tú quieres, lo miras todo para que refresque la memoria, pero él tiene tres cosas que realmente son importantes para este recuento que quiero hacer muy rápido. Y es, trae la masificación de la factura electrónica con validación previa. Antes teníamos una factura con validación posterior. Primero la recibía el cliente y luego la recibía la DIAN. ¿Y qué pasa ahora? Primero la recibe la DIAN y luego llega el cliente. Esa es la validación previa. Él trae el calendario de implementación de esa factura con validación previa que si ustedes hacen memoria conmigo, fue 2 de noviembre del 2020, ¿no? 2 de noviembre del 2020, el 1 de noviembre del 2020 que se cumplió el último día del calendario de la masificación de esa factura con validación previa. Él por primera vez nos habla del documento soporte. Realmente él por primera vez no nos habla de documento soporte. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. Él lo que hace es que por primera vez nos habla del documento soporte en el ecosistema de facturación electrónica. Vamos a hacer un poquito de memoria porque a lo mejor hay acá personas que son nuevas. Por lo menos, pues, están apenas comenzando en el ejercicio de la profesión. Resulta que antes de este decreto 358, había un decreto que me puede fallar la memoria si era el 522 del 2003 o el 523 del 2003. Sí, era el 522 o el 523 del 2003. Y ese personaje traía un documento equivalente. Había un documento equivalente. No es nuevo hablar de documento equivalente. Claro que no es nuevo hablar de documento equivalente. Y se llamaba algo más o menos así. Se llamaba documento equivalente en operaciones con personas del régimen simple, del régimen simplificado de IVA.